Hola, espero que se encuentren bien. Les damos la bienvenida a nuestro devocional de miércoles en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista Peniel. Y siempre es un gozo que ustedes nos estén acompañando y además agradecemos que estén con nosotros en este devocional. Pues vamos a orar, a poner este tiempo en las manos de Dios. Señor eterno, gracias por tu bondad y tus misericordias, las cuales tú nos has dado abundantemente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados y rogamos, Señor eterno, que en Cristo Jesús tú nos perdones y nos limpies de toda maldad. Agradecemos también el cuidado que tienes para con nosotros y nuestras familias, de tal manera, Señor, que hasta el día de hoy tú has estado con nosotros y no nos hace falta nada, por lo cual, Señor, agradecemos profundamente. Queremos poner en tus manos, Señor, este tiempo de devocional donde queremos reflexionar, Padre Eterno, sobre nuestra conducta e identificar o examinar si somos congruentes en cuanto a nuestra vida práctica y en cuanto a lo que decimos y confesamos como cristianos. Es tan importante, Señor, tener un equilibrio y claridad en esto, debido a que muchas veces por nuestra incongruencia tu nombre es vituperado, Señor. Pues alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Pues cuando era niño, recuerdo que ahí donde yo crecí, en mi infancia, donde viven mis papás hasta el día de hoy, en la parte de atrás del fraccionamiento había todo un llano, era una llanura. Y ahí se pusieron, estaba tal la planicie, la llanura, que estaba apto incluso como para poner canchas de fútbol. Recuerdo que entre los 8, 9, 10 años, los sábados y domingos se daba mucho que allí en el fraccionamiento, los sábados y domingos, se hacían torneos de fútbol o estaba la temporada de fútbol. Y desde niños hasta adultos íbamos ahí, les llamábamos nosotros el llano, vamos al llano, ahí a las canchas de fútbol. Y yo recordaba que de niños nos parábamos, éramos un grupito de niños acompañados por unos adultos, nos parábamos sábados y domingos y nos íbamos temprano incluso a jugar tanto fútbol. Pertenecíamos a un equipo de fútbol, pero también como que íbamos a ver jugar a nuestro equipo favorito, sobre todo en aquel tiempo, ahí en la calle donde nosotros vivíamos, vamos a decir, entre jóvenes y adultos, tenían ahí, varones jóvenes y adultos, tenían un equipo de fútbol, que no recuerdo cómo se llama, o cómo se llamaba, pero estamos hablando por ahí de principios o mediados de los 80 del siglo pasado. Y después de que jugábamos nosotros, entonces ya veíamos más o menos por ahí de las 10, 11 de la mañana, veíamos jugar a aquellos que eran de la calle, ¿no? Es decir, que pertenecían a nuestra cuadra, vecindario, y los veíamos jugar. Entonces, algo que a mí me llamaba mucho la atención en aquellos momentos es que cuando ellos terminaban de jugar, me acuerdo mucho que cuando ya sea que ganaran o perdieran, si ellos estaban jugando, ya sea que ganaran o perdieran, recuerdo que ya de regreso saliendo de los llanos, ahí de las canchas de fútbol, saliendo de ahí, lo que yo recuerdo es que me acuerdo que había una tienda grande en aquellos tiempos no existía el Oxxo y otras cosas, ¿no? Pero llegábamos como una tienda grande y recuerdo que las personas, todos los niños, los adolescentes y los del equipo de la cuadra, y a los niños nos compraban el refresco, nos disparaban el frutzi, y yo veía entonces que los que jugaron, todos los jugadores, ya sea que perdieran o ganaran, se compraban su cerveza. Y de repente yo recuerdo que ya terminaban hasta borrachos, muchos de ellos, y a mí se me hacía incongruente. ¿Cómo es que llevándonos a los niños y cómo es que yéndonos ahí a jugar al fútbol, que es algo sano, que es para evitar también precisamente algunas adicciones o excesos, terminando el juego, entonces ellos lo que hacían cada sábado y cada domingo se pedían su cerveza, su caguama, mientras a nosotros nos daban un refresco o un frutzi y estaban ellos tomando y terminaban muchos mal, bueno, incluso algunos hasta se peleaban ahí afuera de la tienda, pues debido a que ya estaban bajo la influencia del alcohol. Era interesante porque les decía, si perdían, no, pues como perdimos vamos a tomarnos una cerveza. Y si ganaban, pues vamos a celebrar porque ganamos. Pero al final, sábado y domingo, así era la situación.
venían de un deporte, algo que era sano, y terminaban en los vicios, algo que a mí se me hacía incongruente. Como un deportista iba a terminar entonces al final del juego cayendo sobre todo en cuanto a lo que es una adicción y unos excesos luego enfrente de los niños. Otra forma también que yo veía de incongruencia era ah, que cuando yo fui ya adolescente, casi entrando a la juventud, recuerdo que eh, mi mamá ahí donde trabajaban sus compañeras y compañeros de trabajo, los hijos éramos como de la edad, más o menos. Entrábamos ahí como, éramos más o menos como de la edad. Y recuerdo que en esos tiempos las hijas de las compañeras de mi mamá, y entre esas mi hermana, ¿verdad? Estaban en edad de cumplir los 15 años. Bueno, me acuerdo mucho que íbamos, por ejemplo, que ya eran los 15 años de alguna de las hijas de las amigas de mi mamá, e incluso cuando fue recuerdo muy bien cuando fue los 15 años de mi hermana en aquel tiempo. Siempre yo veía, no, hay que estar muy puntuales, bien vestiditos. Me acuerdo que a mí desde niño mi papá y mi mamá me compraron un smoking. Entonces ya desde niño, 13, 14 años, yo ya andaba de smoking, sabía vestirme con mi smoking y nos llevaban, hay que llegar temprano a la misa, en aquellos tiempos era así, ¿verdad? Pues es que nos invitaban a la misa, llegábamos temprano a la misa, a la hora que fuese la misa, y después de la misa nos íbamos a la recepción, ¿no? Y veíamos, nosotros llegábamos a la recepción, ya te ponían la música, por supuesto la cena, luego veías el vals, pero circulaba el alcohol, ¿no? Y me llamaba mucho la atención que primero estaban los papás y los familiares ahí en la misa y consagrándose ante Dios, supuestamente porque participaban de la Eucaristía, hacían un compromiso frente al Padre y a frente a la congregación de llevar a la quinceañera por el camino de la verdad y de una vida sana, pero terminaban el papá y los tíos o algunos amigos peleando a media fiesta o al último de la fiesta porque ya estaban borrachos. Otra situación que se me hacía a mí incongruente, como primero estaban yendo a una situación religiosa y después ya en el momento de la fiesta perdían los estribos. Y así, hermanos, podría yo comentarles en cuestiones de que yo observaba en la vida y decía, esto no es congruente. De la misma manera, hermanos, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, podríamos también estar viviendo de una manera cuando decimos que somos cristianos. Nosotros decimos que somos cristianos, pero pudiéramos estar viviendo de una manera que no es congruente, ¿verdad?, a la vida que un cristiano verdadero debería llevar. ¿Y qué diría la gente cuando nos ve entrar a la iglesia, cuando nos ve con nuestra Biblia, cuando le queremos hablar de Cristo? ¿Qué diría la gente de nosotros cuando nos ve haciendo esto, pero en la vida real o en algunos momentos de nuestra vida, por ejemplo, los fines de semana, pues estamos esperando a que llegue el viernes para que nosotros le demos rienda suelta a la carne y poder hacer fiesta como todos los demás? Al fin no pasa nada. Entonces, y así puede haber otros puntos, hermanos, pero ¿qué tan congruentes somos nosotros en nuestra vida cristiana? ¿De verdad nuestra vida cristiana refleja a Cristo? ¿Nuestra vida cristiana habla del Evangelio de Cristo? ¿O definitivamente lo que hacemos es confundir a los demás porque nuestro estilo de vida es, por supuesto, incongruente? Pues hoy quiero compartir con ustedes un texto donde le he titulado Desechando la incongruencia. Y ahorita vamos a entrar a ese texto. Les voy a pedir que por favor vayan conmigo a la epístola del apóstol Pablo a Colosenses. Entonces, epístola del apóstol Pablo a Colosenses, capítulo 3, y vamos a leer de los versículos 5 al 11. Colosenses, capítulo 3, de los versículos 5 al 11. Y ya que lleguen ahí, por favor, lo leen conmigo, si lo puedes leer en voz alta, ahí con tu familia, ahí donde estés. Por supuesto, si vas manejando, no te distraigas, escucha con atención, pero voy a leerlo en voz alta. Dice así el texto, Colosenses 3, del 5 al 11. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo
y en todos. Entonces, hermanos, aquí en este texto, en Colosenses, Pablo hace ver a la iglesia de Colosas y a los creyentes que se congregaban ahí en las iglesias de Colosas, que muchas veces la forma en que vivían no era congruente en la manera en que ellos según se habían identificado con la muerte y resurrección de Cristo. Si Cristo murió a nuestros pecados, entonces nosotros debemos identificarnos con Cristo en su muerte. Y si Cristo se resucitó y se levantó de los muertos, nosotros entonces deberíamos identificarnos con la resurrección de Cristo, que muertos al pecado, ahora vivos en Cristo, ahora una nueva vida, en lo cual la tenemos que usar para glorificar a nuestro Dios. Eso pasaba con la iglesia de Colosas en los tiempos de Pablo y sigue pasando con la iglesia de Cristo, hermanos, en estos tiempos contemporáneos. Pues aquí, hermanos, estamos hablando de desechar la incongruencia. Debemos desechar la incongruencia, hermanos. Debemos nosotros darnos cuenta que muchas de las cosas que hacemos, nuestra conducta y varias cosas que nosotros hacemos, decidimos y la manera en que nos conducimos, no son congruentes al Evangelio de Cristo, no muestra el carácter de Cristo y por supuesto también no muestra evidencias de un nuevo nacimiento. Entonces, hermanos, hay que desechar la incongruencia. Entonces, hermanos, primero vamos a ver que la incongruencia en la vida cristiana debe ser exterminada. Así como cuando hay una plaga y de repente le hablamos al experto de plagas, al exterminador, para que venga y acabe con esa plaga, hay muchas cosas en nuestra vida y entre eso el pecado, que como plaga puede comenzar a consumir nuestra vida y entonces provocar, hermanos, por supuesto, no solamente una vida desordenada y licenciosa, sino además mal testimonio de nosotros, de la iglesia y de Cristo. Así que nosotros, hermanos, debemos hacer que la incongruencia sea exterminada en nuestra vida. Fíjense, es algo interesante que el apóstol Pablo maneja en estos textos. Dice Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, ¿sí? Entonces dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y hermanos, es algo interesante, pero si decimos haced morir, lo que está diciendo es que debemos matar las pasiones de la carne que aún existen en nosotros para que no vivamos de una manera incongruente. Entonces, hermanos, otra vez, aunque se oye fuerte, la realidad es que nosotros debemos matar aquellas pasiones que aún batallan con nosotros en la carne para que no llevemos una vida licenciosa, incongruente y sobre todo de mal testimonio, tanto para nosotros, la iglesia y para Cristo. Ahí es, primero dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y luego también en el versículo 8, observen cómo dice el versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, pero dice, pero ahora dejarlo, ¿sí? No es algo que tenemos que seguir portando, ¿sí? Es algo que tenemos que dejar atrás, algo que ya no tiene que estar en nosotros, que tenemos que estar portando como hoy en día traemos nuestro celular. Cuando salimos de casa, hermanos, nosotros vamos caminando y si se nos olvida el celular, somos capaces de regresarnos por el celular, aunque lleguemos tarde a la escuela, al trabajo, a la iglesia, puesto que no traemos nuestro celular, algo que ya entre comillas, se considera vital en la vida de los seres humanos, no importa que dejemos todo atrás, sino que regresamos por el celular. Cuando algo, hermanos, se vuelve tan vital en nuestra vida, sea pecado, malos hábitos, adicciones y otras cosas, nosotros lo que tenemos que hacer es dejarlo ahí, no hacer como el celular que vamos de regreso por él porque para nosotros es vital. No, tenemos que matar esa pasión, ese ídolo que podría haber en nuestro corazón, tenemos que dejarlo atrás. ¿Se olvidó? Preferible dejarlo atrás en vez de que te siga acompañando y sigas mostrando, por supuesto, esa vida incongruente que no agrada al Señor. Fíjense, vayan conmigo a Romanos capítulo 8. Si van ustedes conmigo ahí en sus Biblias, a Romanos capítulo 8, versículos 12 al 13. Romanos capítulo 8, versículos 12 al 13, dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
Entonces, hermanos, y bueno, dice el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Efectivamente, si nosotros somos hijos de Dios, debemos vivir congruentemente como hijos de Dios. Así que es matar las obras pecaminosas, hacerlas morir, aquellas pasiones que hay en nosotros, para que no sigamos viviendo o mostrando una vida incongruente al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Hay que matarlas, hay que dejarlas atrás, hay que olvidarlas, no hay que regresar por ellas, hermanos, ya no son vitales en nuestra vida, así que ya no hay que dejar o volver atrás por ellas. Cuando regresamos a Colosenses 3, otra forma en que lo maneja el apóstol Pablo es en el versículo 9. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y cuando habla de despojar, es por ejemplo, yo ahorita que yo si agarrara y me quitara y aventara por ahí mi chaleco, a eso se refiere en el texto griego. Es como que te quitas algo que estás portando, tu vestimenta, tu capa, tu chamarra, tu blusa, tu camisa. Como es tanto peso, como es algo que no te permite andar, es quítatelo, para que andes libre, quítatelo, para que tú vayas a avanzar de una manera libre, despójate de eso. En la antigüedad, en los tiempos de los griegos, hermanos, en las gestas olímpicas, los atletas corrían desnudos, hermanos, los atletas corrían desnudos en las gestas olímpicas y entonces, hermanos, para casi desnudos, nada más con calzoncillo, y entonces así es como los atletas corrían, hermanos, o hacían su disciplina ahí en los Juegos Olímpicos, vamos a llamarla así, en los Juegos Olímpicos, y porque de esa manera estaban más libres, nada les estorbaba, no había peso, no había estorbo que les pudiera interrumpir para que pudieran ellos correr de una manera que pudieran ellos como ganar el galardón, ¿verdad? Para que ellos pudieran precisamente ganar la presea. Entonces, fíjense, 1 Corintios 9:24, les voy a compartir cómo Pablo, pensando en eso, habla de esta manera. 1 Corintios 9:24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Y vean cómo está en el texto de una gesta deportiva. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 6 del capítulo 9 de 1 Corintios, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de manera que peleo no como quien pelea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado o descalificado. Entonces, esta era la forma, hermanos, como Pablo decía, yo de alguna manera estoy corriendo de tal forma que, que yo me deshago de aquellas cosas para que yo no corra en vano aquella carrera en el cual el Señor Jesucristo me llamó, ¿verdad? Entonces, en esa parte, así como Pablo, nosotros, hermanos, tenemos que despojarnos de aquellas cosas que son peso, que nos estorban para que nosotros podamos llevar una vida congruente a la que Cristo nos llamó mediante su evangelio. Así que aquí vemos tres cosas por las cuales nosotros dice el texto que tenemos que llevar una vida congruente y deshacernos de esa vida que es incongruente. Hay que exterminarla, hay que hacerla morir, hay que dejarla y hay que despojarla. Hay que hacerla morir, recuerden que es como matar esas pasiones que hay en nuestra carne por medio del Espíritu, dejarlas atrás, ya no son necesarias en nuestra vida, ya no regreses atrás, por favor, para que sigas manteniendo o mostrando ese hombre incongruente que no deja mostrar a Cristo. Y despojarte es ya, al final, si es algo que te portaba, si es algo que te identificaba, déjalo atrás porque no es algo agradable al Señor, ¿no? Ahora vamos a ver, también esta parte nos da razones, cuando menos, hermanos, nos da 3 razones de por qué nosotros debemos matar, deshacernos o despojarnos de una vida incongruente. Y regresamos a Colosenses capítulo 3 y ahora leo de los versículos 6 al 7. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella, dice así el texto. Entonces,
aquí habla de este punto muy interesante, dice cosas en las cuales ustedes vivían o ya no estaban, ya no están en ellas. Me salto al versículo 11, dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, hermanos, ¿por qué nosotros debemos matar las pasiones de nuestra carne, dejar atrás nuestro pecado, o por qué simple y sencillamente despojarnos de aquello que nos asedia y que nos hace llevar una vida incongruente? Primero, hermanos, como dice el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y aquí el punto es importante, porque Dios las aborrece. Dios aborrece que una persona que le confiesa viva de una manera incongruente a lo que realmente fue llamado, y es adquirir el carácter de Cristo. Son cosas que Dios aborrece. Son la ira de Dios, hermanos, es para aquellas personas o contra aquellas personas que viven en desobediencia. Aquí está hablando de los incrédulos. Entonces, hermanos, Dios aborrece que una persona siga viviendo en el pecado, vive de una manera incongruente y no permite que la vida de Cristo o el testimonio de Cristo se magnifique o se manifieste en su vida personal. Entonces, primero, hermanos, ¿por qué es que hay que matar, despojarnos o olvidarnos de aquellas cosas que son pasiones de la carne y que nos hacen vivir de una manera incongruente? Primero, porque Dios las aborrece. Y luego también dice el versículo 7, otra vez, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Hermanos, la segunda razón es porque ya no somos así, ya no deberíamos ser iguales. Antes éramos objeto de la ira de Dios, cuando vivíamos nosotros de una manera pecaminosa, cuando nosotros vivíamos en desobediencia sin el conocimiento de Dios. Ya no somos así. Puesto que ya conocimos a Cristo, tendríamos que estar viviendo y llevando un testimonio y una vida que fueran congruentes a la vida y al carácter y al testimonio de Cristo. Ya no somos así. Aquí dice que en las cuales vivieron en otro tiempo, anduvisteis en otro tiempo, quiere decir que esto ya pasó. En Cristo ya somos libres para vivir para Dios. Entonces, hermanos, además de que debemos deshacernos o matar aquellas cosas, pasiones que hay en nuestra carne que nos hacen vivir de una manera incongruente, debemos recordar que a Dios no le agradan, eso provoca su ira. Dos, porque ya no somos así, ya fuimos lavados, ya fuimos santificados en Cristo. Y entonces también voy a otro punto, y es que debemos renovarnos a la imagen del Señor. Si nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo como único y suficiente Salvador, debemos renovarnos a su imagen. Pero quiero mostrarles cómo, para sostener de alguna manera esto de que Dios aborrece esto y que además ya no somos así, les voy a invitar a que vayan conmigo a Efesios capítulo 2 y vamos a leer de los versículos 1 al 5. Efesios capítulo 2, de los versículos 1 al 5, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, los incrédulos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, es decir, con los otros incrédulos. Pero Dios, aquí hace la diferencia, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. Nosotros, hermanos, debemos deshacernos de una vida incongruente, porque tenemos tres razones de peso. Porque Dios las aborrece, porque ya no somos nosotros objetos de la ira de Dios, sino porque ya somos objetos de su amor. Ya no somos los mismos, ya no somos los de antes, sino que ahora somos nuevas criaturas en Cristo, y porque debemos renovarnos a la imagen de Cristo. Dice el versículo 11 de Colosenses 3, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos, ¿verdad? Aquí dice en el versículo 9, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Debemos nosotros renovarnos en Cristo. Ya no debemos ser los mismos. Cada día, como nuevas criaturas en el Señor, debemos ir cambiando nuestro carácter a la imagen de Cristo, y tenemos que ir caminando de tal manera que
sigamos nosotros adquiriendo la vida de Dios y de Cristo en nosotros. Y cuando hablo de vida de Dios es testimonio, carácter, conducta, para que nosotros no llevemos una vida incongruente y el nombre de Dios sea, por supuesto, vituperado. Entonces, hermanos, una vida incongruente, es decir, aquel pecado y pasiones, las tenemos que hacer morir, hay que deshacernos y despojarnos de ellas. 3 razones es porque Dios las aborrece y porque ya no somos objetos de la ira de Dios, sino porque somos sus hijos ahora en Cristo, ya no somos los mismos, y porque debemos renovarnos a la imagen de Cristo. Ya no podemos ser los mismos, sino que constantemente tenemos que ir renovándonos al carácter de Cristo. Por eso no está bien que llevemos una vida incongruente delante de Dios y de las demás personas, ya sea en la iglesia o en la sociedad. ¿Cuáles incongruencias? Algunos podrían decir, pero hermano pastor, hermano Pepe, ¿cuáles incongruencias? Pues vamos a verlo tal y como dicen aquí el texto. Dice el versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Aquí queda muy claro, no nos vamos a llevar mucho tiempo, o no creo que no nos deberíamos llevar tiempo en explicar qué es fornicación, impureza, avaricia, puesto que es un devocional, ¿no? Si tendríamos que verlo versículo por versículo, palabra por palabra, nos tomaríamos el tiempo. Pero puesto que el tiempo es corto, hermanos, creo que no es tanto lo que tendríamos que analizar, simple y sencillamente, cuáles son aquellas incongruencias con las cuales debemos batallar o deshacernos en nuestra mala conducta. Nos conducimos mal. Nuestra conducta, hermanos, no manifiesta el que hayamos nacido de nuevo en muchos casos, no en todos. Así que fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, hermanos, tenemos que ser congruentes con nuestra conducta. Si nuestra conducta manifiesta algo contrario a como Cristo se conduciría, hermanos, por supuesto, eso es una incongruencia, es un pecado que debemos nosotros dejar atrás. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Cuidar nuestra conducta, que nuestra conducta sea, hermanos, congruente al testimonio tanto de Cristo como a lo que nosotros mismos profesamos como creyentes. Versículo 8, dice en el versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces, hermanos, ya no nada más tenemos que ser congruentes en nuestra conducta, sino que también tenemos que ser congruentes en nuestro carácter. Si el amor, si la bondad, la paciencia, la templanza, hermanos, no está en nosotros, pero sí la ira, el enojo, el resentimiento, hermanos, esto es incongruente en cuanto al carácter de Cristo. Así que no solamente, hermanos, somos incongruentes con nuestra conducta, sino que muchas veces llegamos a ser incongruentes en nuestro carácter. Esto no debemos permitirlo, sino que debemos mostrar el carácter de Cristo. Según Gálatas 5, hermanos, del 21 al 23, dice que es el amor, paz, gozo, benignidad, mansedumbre, ¿verdad? Paciencia. Todas estas muestran, hermanos, el fruto de Cristo en nosotros. Así que nuestras incongruencias se pueden mostrar en nuestra conducta y también en nuestro carácter. Pero también saben que, según el versículo 8 al final, en nuestro lenguaje. Dice el texto, palabras deshonestas de vuestra boca, blasfemias, maledicencias, palabras deshonestas de nuestra boca. Hermano, hermana, ¿qué dirían los demás en cuanto a tu lenguaje? La forma en que tú hablas, te expresas con tus palabras, hablan de un hombre o una mujer piadosa, hablan de un hombre o una mujer que han nacido de nuevo, hablan o demuestran que eres un hijo o una hija de Dios. O tus palabras, la manera en que te expresas, la forma en que tú hablas, te comunicas hacia los demás, te hacen ver de manera más vulgar, grosera, lépera y blasfema que aún un incrédulo. Debemos tener cuidado, hermanos, porque aún con nuestra lengua, con nuestras palabras y nuestras expresiones podemos nosotros mostrar que somos incongruentes. No somos congruentes a la vida de un creyente verdadero, porque un creyente verdadero, aún en sus propias palabras, todo lo que habla según las Escrituras es para edificación tanto de los creyentes como para de él mismo y para agradar a Dios. Así que, hermanos,
¿Cuáles son las incongruencias que debemos nosotros despojarnos o que debemos cuidar? Es en nuestra conducta. Nuestra conducta tiene que ser congruente, hermanos, a una persona que vive en santidad, una persona que quiere manifestar el carácter de Cristo. De ahí es el punto 2, que nuestro carácter también tiene que mostrar a Cristo. La mansedumbre, hermanos, el amor, la paz, el gozo, todo esto tiene que rendir fruto en nosotros y nuestras palabras también hablan mucho de quiénes somos. Así que, hermanos, nosotros debemos llevar una vida congruente. Si realmente somos cristianos, si realmente tenemos temor de Dios, si realmente amamos a Dios, hermanos, nosotros debemos llevar una vida congruente y es desechando la incongruencia, hermanos. Acuérdense, la incongruencia la debemos hacer morir, dejarla atrás o despojarnos de ella, porque ya hemos visto que esto no le agrada a Dios, hermanos, porque nosotros ya somos sus hijos, ya no somos incrédulos y porque nosotros tenemos que renovarnos en Cristo Jesús, Señor nuestro, día a día. Nuestra conducta, nuestro carácter y nuestro lenguaje hablan mucho, pero mucho de quién realmente somos, si somos congruentes o no, a lo que nosotros confesamos como cristianos y como hijos de Dios. Terminamos con una oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Examínanos y ayúdanos a que cada uno de nosotros pueda mostrar efectivamente que somos tus hijos, ciudadanos del reino, que nosotros representamos, Señor, precisamente aquellos ciudadanos del reino que viven en paz, aquellos ciudadanos del reino que viven, Señor, con una vida santificada, con una vida que te glorifica, que hasta nuestras propias palabras, Señor, te glorifican a ti y son de edificación para otros y para nosotros también acarrean paz, Padre Celestial, porque nuestra conducta, nuestro carácter, nuestro lenguaje hablan mucho, Señor, de quién realmente somos. Muchos a veces, Señor, o muchos de manera constante hemos vivido de una manera incongruente a la vocación en que tú nos has llamado, que es ser tus hijos. Y hoy te pedimos perdón, Señor, y te rogamos, Padre, que por la suministración de tu Espíritu y tu palabra, nos ayudes a despojarnos precisamente de nuestras incongruencias, sabiendo que a ti no te agradan, que somos tus hijos, Señor, que debemos transformarnos. Y también, Señor, trata con nosotros para que nuestra conducta, nuestro carácter y nuestro lenguaje, Señor, en todo lo que nosotros comunicamos, tu nombre sea glorificado y nosotros entonces, Señor, podamos con esto, Padre, mostrar que somos verdaderamente tus hijos y ciudadanos de tu reino, Padre. Pues a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Pues el Señor les bendice, hermanos. Nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana en punto y les mando un fuerte abrazo. Hasta pronto.